Que la reforma laboral, es a la que hacía alusión Pedro Sánchez, llegará pronto al Congreso, será uno de los temas que abordaremos en nuestra próxima entrevista, en la que también repasaremos las últimas cifras del paro. Canarias cerró 2021 con un récord histórico en el número de afiliaciones a la Seguridad Social, superando los 830.000 cotizantes, y además el paro ha seguido bajando durante los últimos 8 meses del año. Nos acompaña ya hasta ahora el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué significa que haya más cotizantes que nunca en la Seguridad Social? Bueno, significa que la actividad económica de las islas ha experimentado en el último año una paulatina recuperación en relación a la crisis sanitaria que hemos venido transitando durante todo el año 2021 y que genera, al menos en términos de previsiones, unas expectativas para el año 2022 plagadas de retos para Canarias, siempre y cuando las alteraciones producto de la crisis sanitaria pues no provoquen más altibajos de los que ya hemos experimentado en los casi ya 2 años que llevamos con esta crisis, con efectos tan perniciosos para la situación del empleo, especialmente en las islas, y por lo tanto vamos a confiar que durante el año 2022, con todas las reformas, incluida la reforma laboral, que se han puesto en marcha y con la aplicación de los proyectos que vienen de Europa, de esas inversiones públicas multimillonarias que vienen de Europa, podamos ir asentando unas bases en donde ya en los próximos meses podríamos ir hablando de que la recuperación en Canarias pueda ser una certeza. Con toda la prudencia, siempre insisto en esta idea, pero cabe recordar que los datos del paro en términos interanuales han venido a dar como cifras brutas que se ha bajado el paro en más de 66.000 personas o recuperado en más de 50.000 afiliados en torno a los cotizantes a la afiliación a la Seguridad Social, con la situación que todavía queda pues 13.000 trabajadores aproximadamente en ERTE que hasta el 28 de febrero están prorrogados, y a partir de febrero podamos ir teniendo pues una radiografía más clara de la situación en la que nos encontramos en términos de empleo en nuestra comunidad autónoma. Con ese optimismo al que usted se refiere de cara a las previsiones para los próximos meses, no sé si esta sexta ola ha obligado a corregir las previsiones que ustedes manejaban desde el Gobierno. No, la verdad que esperemos que esta sexta ola vaya remitiendo en las próximas semanas. El agravante de esta sexta ola viene dado posiblemente por el incremento de las bajas laborales, que en términos sanitarios pues se han buscado otras fórmulas para equilibrar, compaginar la protección de nuestra salud con el poder estimular que en términos de bajas laborales las pequeñas empresas sobre todo no se vean tan afectadas, ¿no? Esperemos, insisto, en que esta sexta ola vaya remitiendo en las próximas semanas para intentar pues bueno, que esas previsiones de recuperación se vayan cumpliendo en los próximos meses. Quiero recordar que para estas cuestiones en materia de empleo siguen existiendo los ERTE de causa de fuerza mayor, bien sean por impedimento, bien sean por limitación, que en el ámbito de la reforma laboral han pasado ya de ser una situación extraordinaria para estar en la legislación ordinaria. Por lo tanto, vamos a ir transitando esta situación y vamos a seguir confiando que las previsiones se irán cumpliendo en los próximos meses. Hacía usted referencia a esas bajas que se están teniendo que tramitar debido al incremento de casos de coronavirus. ¿Cómo se le está haciendo frente? ¿Han tenido ustedes que reforzar personal de alguna manera? En nuestro caso, no. Tengamos en cuenta, además, que, y quiero aprovechar este momento para decir que existen medidas siempre en términos de empleo, de prevención de riesgos laborales, al que nosotros hacemos un llamamiento, una vez más, como lo venimos haciendo durante todo este periodo, a que se extremen el uso de la mascarilla, mascarillas homologadas. Quiero acentuar esta situación. No es lo mismo una mascarilla de las que normalmente vemos utilizando en entornos que no son laborales, con otras que creemos que es prudente insistir a que se utilicen en los centros de trabajo, ¿no? Mascarillas homologadas, y que se sigan todos los criterios, todos los protocolos que las autoridades sanitarias vienen insistiendo durante todo este
este tiempo. Nosotros no hemos sufrido todavía, no tenemos datos completos, pero siendo cierto que en el ámbito de la administración pública se producen bajas laborales, no hemos sufrido en el ámbito de la gestión pues un agravamiento de la situación producto de estas bajas laborales. En el sector privado, los datos que manejamos son los datos que oficialmente vienen dando las mutuas, en este caso de Canarias, a través de su asociación AMAT, que tiene unas previsiones, pero vamos a trabajar para que esas previsiones no sean tan graves como la Asociación de Mutuas están apuntando desde el mes pasado. Con respecto a la reforma laboral, ese texto que tendrá que ser convalidado ahora en el Congreso de los Diputados, ¿está usted satisfecho con el documento que ha salido de ese acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos? Yo creo que debemos estar satisfechos todos, porque en principio tiene una profundidad mucho mayor de lo que en algunos casos se está valorando, se está analizando. Satisfechos todos porque vienen de un acuerdo del cual no estamos acostumbrados, un acuerdo en el marco del diálogo social, con interlocutores sociales que tienen reconocida su papel en el artículo 7 de nuestra Constitución. Esto no quiere decir que se le quite legitimidad al Parlamento, esto quiere decir que quien tienen una amplia representación en los centros de trabajo, pues han llegado a un acuerdo que entienden que va a producir efectos inmediatos por la legitimación que han tenido las partes. Pongo, por ejemplo, pues lo más reciente que tenemos, que son los ERTE. Cuando se llegó en el acuerdo del diálogo social, el acuerdo de los ERTE de causa de fuerza mayor, que fue un acuerdo in extremis, trajo como resultado que el 98% de los ERTE que se tramitaron en nuestro país y en Canarias también fueran ERTE de causa de fuerza mayor, con el objetivo de mantener el empleo, y ese reto se consiguió. El darle el reconocimiento legítimo que tienen los agentes sociales para poder acabar con la contratación temporal, con la precariedad y volver a recuperar el papel de la negociación colectiva a través del acuerdo que se ha suscrito recientemente, no solo es legitimarlo, sino que además lo legitimamos y lo convalidamos, posiblemente los efectos que tengan la inmensa mayoría, posiblemente el 98%, como ha sido el acuerdo de los ERTE, pues pueda tener un alcance bastante importante. El acuerdo se ha suscrito en lo que estaba comprometido con Europa. Posiblemente hay quien ponga en duda que podía haber tenido acuerdos en aspectos del articulado del Estatuto de los Trabajadores, como puedan ser la indemnización por despido u otros, pero ese no era un aspecto que estaba comprometido con Europa. Yo creo que los agentes sociales y el Gobierno se han ceñido a lo que venía establecido en el componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España comprometido con Europa, y en acuerdos previos que quiero recordar que muchas veces se nos olvidó existía en el ámbito bipartito entre agentes sociales y económicos, como fue el cuarto acuerdo de empleo y negociación colectiva, en el que hablaba no solo de aspectos que se podían tocar en la reforma laboral y que hoy están acordados, sino también en cuestiones como pueden ser las pensiones u otras cuestiones que se habían pactado previamente entre sindicatos y patronales. Por lo tanto, es un buen acuerdo, hay que convalidarlo. Nosotros no nos negamos que se tramite como proyecto de ley para que los grupos políticos puedan presentar todas aquellas cuestiones que consideren legítimas y que puedan, sin alterar la naturaleza del acuerdo, enriquecer finalmente un estatuto de los trabajadores que lo haga mucho más legítimo todavía de lo que es el acuerdo en materia del diálogo social entre sindicatos, patronales y el Gobierno de España. Sin embargo, y le pido que en esta respuesta sea breve porque tenemos que terminar, esta reforma de momento no cuenta, el Gobierno no cuenta con el apoyo necesario para sacarla adelante en el Congreso de los Diputados. ¿Confía usted en que finalmente se unen los apoyos necesarios? Yo estoy seguro de que eso va a suceder. No veo a ningún partido político que hasta hace poco presumía de que era necesario un acuerdo del diálogo social y ahora, cuando llegue la oportunidad de refrendar en el Congreso de los Diputados que así sea, vote no. Otra cosa es que el votar no responda a un criterio político, a una estrategia política que está muy alejada de darle valor al artículo 7 de la Constitución española, que es darle el papel troncal en el ámbito del diálogo social para el desarrollo económico y social de aspectos tan relevantes como son las relaciones laborales y el Estatuto de los Trabajadores en nuestro país. Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo, gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días Canarias. Gracias a usted y buenos días.